Hablar de conducta suicida, pero de una manera responsable, previene la conducta suicida. Lo que ocurre en muchos casos es que reducimos a la persona a la forma en la que ha muerto. Y era mucho más que la forma en la que murió. Lo que a lo mejor mucha gente se pregunta es, ¿pero no es malo esto de hablar de la conducta suicida, ¿no? El efecto Werther, el efecto llamada, todo este tipo de cosas? A lo mejor dicen, joder, qué hipócritas o qué irresponsables que están haciendo un podcast sobre eso. ¿Qué? Claro, podemos tener en cuenta ese efecto Werther, ese efecto contagio, efecto llamada que está ahí, pero a la vez también tenemos el efecto Papageno, ¿no? Ese efecto que es justo el contrario, es un efecto preventivo. Hablar de conducta suicida, pero de una manera responsable, previene la conducta suicida. Es importante hacer labor de sensibilización y de prevención en torno a ello y por lo tanto tenemos que hablar sobre la conducta suicida, pero haciéndolo siempre de una manera responsable. Por eso es fundamental cómo lo podamos abordar tanto en los medios de comunicación como en formaciones, como cuando hagamos algún acto o alguna actuación específica en intervenciones que podamos hacer. La manera de comunicar al respecto de ello va a ser fundamental que la trabajemos de una manera correcta y responsable. ¿Y qué es lo que debemos omitir o en qué nos debemos centrar cuando hablamos de conducta suicida? Por ejemplo, ese aspecto más morboso o no decir métodos. ¿Qué indicaciones dirías? Exacto. Por ejemplo, a nivel de medios de comunicación hay muchas guías para poder trabajarlo y para poder comunicar de una manera adecuada. Tenemos guías desde a nivel de la OMS, guías a nivel de la práctica en medios de comunicación a nivel estatal de aquí y luego otras guías particulares. Por ejemplo, desde la asociación Papageno pues hicimos una guía que se llama En mis zapatos y ahí también se habla de cómo comunicar en torno a la conducta suicida. Y hay recomendaciones que es importante seguir porque es lo que va a generar esa labor preventiva a la hora de hablar de ello. Obviamente, evitar el sensacionalismo siempre va a ser algo importantísimo. Evitar titulares sensacionalistas, evitar esas imágenes, por ejemplo, del lugar donde ha sucedido esa muerte por suicidio, el nombrar los métodos también, no reducir a una única causa, que esto es algo que ocurre muchas veces, sobre todo en la prensa. Pongamos el caso de adolescentes, ¿no? Un adolescente que fallece por suicidio y que además se sabe que sufría acoso escolar, ¿no? Entonces, reducimos la causa, sufría bullying, por tanto ha muerto por suicidio y evidentemente el suicidio es algo multicausal, es una conducta y como cualquier otro comportamiento es algo multicausal, no podemos ser reduccionistas en ese aspecto. Y a través de ahí y de muchas otras indicaciones que se pueden encontrar en estas guías es cómo podemos hacer una comunicación responsable al respecto. Vale. ¿Y qué hay del tema del lenguaje, que va relacionado cuando vayamos a hacer algún tipo de comunicación al respecto? Pues muchas veces se dice, en el propio curso lo veíamos, ¿no? De que se hable de muerte por suicidio, que no se digan cosas como cometer suicidio. Exacto, nuestro lenguaje siempre va a marcar la diferencia también y es importante que trabajemos en ello y que utilicemos un lenguaje adecuado a la hora de hablar. Por ejemplo, el ejemplo que dices, de hablar de muerte por suicidio es algo importante, ¿no? Cometió suicidio y esto lo comentamos en el curso. ¿Acaso conocemos alguna otra palabra después de cometer que no sea un delito? Y podemos decir, bueno, puede ser un verbo como otro cualquiera, pero que sí tiene esa connotación, ¿verdad? Como si fuera un delito. Y el suicidio no es un delito, es una forma de morir, a fin de cuentas. Y exactamente igual que hablar de el suicida, ¿no? Y no la persona que ha fallecido por suicidio. Lo que ocurre en muchos casos es que reducimos a la persona a la forma en la que ha muerto. Y era mucho más que la forma en la que murió. ¿Sabes? Cuando una persona, por ejemplo, pues, fallece por cáncer o por una enfermedad oncológica, no lo reducimos a esa causa de la muerte. Pero en cambio por suicidio sí decimos el suicida, ¿verdad? Es una persona que ha fallecido por suicidio. Entonces, este tipo de recomendaciones a la hora de utilizar nuestro lenguaje, el cometer suicidio, el suicidio exitoso o el fracaso en el suicidio o por ejemplo, cuestiones también como darle ese éxito, ese fracaso que decimos, o tentativa, la palabra tentativa, que se utiliza muchísimo, ¿no? Y de hecho es una de las que más escuchamos, incluso a veces en formaciones, en conferencias, etcétera, ¿no? Hubo una tentativa de suicidio, o cuando estamos trabajando ante una tentativa de suicidio, la palabra tentativa ocurre un poco lo mismo que con cometer,
¿verdad? Hablamos de tentativa de homicidio, de tentativa de robo, tentativa de suicidio. Es mucho mejor utilizar intento, que al final son sinónimos, porque son sinónimos. Pero sí es cierto que las connotaciones que existen en torno a ese vocabulario pues marcan una diferencia a la hora de entenderlo también, ¿no? El lenguaje es muy rico en ese aspecto y tiene muchas funciones diferentes, obviamente, como bien sabemos al estudiar la conducta verbal. Sí, totalmente. O sea, según qué palabra utilicemos, estará condicionada ya por todos los procesos de socialización, nuestra historia particular, de una manera u otra, y es fundamental. Y yo te quería preguntar que, ¿cómo has llegado tú a este campo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te has especializado? En primer lugar, yo creo que a todos en nuestro trabajo, en nuestra práctica sanitaria, en nuestras consultas, los que trabajamos en el ámbito sanitario, pero no solamente los que trabajamos en el ámbito sanitario, sino también pues, profesionales de la psicología que trabajan en otros ámbitos, educativo, por ejemplo, laboral, etcétera, podemos en algún momento tomar contacto con personas en riesgo de suicidio, con personas que presentan conducta suicida a nivel de ideación, que puedan verbalizar algo o que puedan presentar determinadas señales. Evidentemente, en mi caso también, a mi consulta, pues siempre llegaba alguien, afortunadamente no demasiado, ¿no? Pero siempre llegaba alguien que presentaba conducta suicida. Yo creo que como todos, esto nos supone un miedo tremendo, un miedo a esa responsabilidad que podamos tener al respecto de si hacerlo bien, no hacerlo bien, de sabré hacerlo, no sabré hacerlo. Al final también todos estamos muy condicionados por muchos mitos, por ese tabú a la hora de hablar de conducta suicida. Estamos condicionados por el hecho de que no tenemos formación de base. A mí en la carrera no me hablaron de conducta suicida, quitando en una optativa un poco pues, la definición y poquito más al respecto de esto. Por lo tanto, a mí me daba mucho miedo. Yo lo que hacía era derivar estos casos, en este caso a una compañera, a Mar de Manuel, que sí que trabajaba directamente en tema de conducta suicida. Y llegó un momento que yo le agradeceré siempre, ¿no? En el que me dijo: a partir de ahora vas a empezar a trabajarlo tú. Yo te voy a acompañar, yo voy a trabajar contigo, yo te voy a enseñar, yo te voy a supervisar, pero quiero que empieces a trabajar esto. Y yo dije, pues tienes razón, es verdad, debería aprender, debería formarme. Al final me doy cuenta de que no estoy atendiendo a estas personas que necesitan mucha ayuda por nuestra parte, porque están sufriendo muchísimo. Y, por ejemplo, yo que trabajo mucho con adolescentes, ¿no? Pues necesitan esa ayuda. ¿Y por qué no poder dársela yo también? Si me formo, si empiezo a aprender sobre conducta suicida, a aprender cómo intervenir, a entender mejor, a comprender la conducta suicida y, por lo tanto, pues a través de este empuje de Mar, ponerme a estudiar mucho, a leer muchísimo, luego complementar con formaciones, evidentemente, y con formación más reglada también. Luego, pues en todas las formaciones tienes que ir valorando pues, qué partes están mejor, qué partes están muy impregnadas de ese modelo biomédico, ¿no? Que sí es cierto que en general hay mucha formación en torno a la conducta suicida que está muy impregnada de ello. Pues gracias, como digo, a ella, a ser miembro también de la Comisión de Psicología de Emergencias del Colegio de Psicología de allí de Asturias, que coordina Natalia Lorenzo, que también me ha dado siempre mucho impulso en este aspecto. Empecé cada vez más a formarme, a interesarme y a trabajar con personas en riesgo de suicidio. Y la verdad es que he descubierto un ámbito de actuación que a nivel profesional a mí me enriquece mucho. O sea, yo me siento muy realizado trabajando con personas en estas situaciones, porque son personas que sufren muchísimo, y poder ayudarles, ¿no? A reconstruir esa vida que quieren vivir y que en muchos casos sienten que ese sufrimiento que tienen pues es ya inescapable y que no se va a terminar, pues es muy enriquecedor a nivel profesional y también a nivel personal, ¿cómo no? Sí. Y el curso que hemos grabado es un poco también con esa finalidad, ¿no? De quitar un poco esos miedos, esas inseguridades y que no por llegar a un caso con este tipo de problemáticas se derive, porque incluso podría acabar en peores manos. O sea, por lo menos si podemos de algún modo suplir esas carencias formativas y empezar a atender esos casos, pues podría perfectamente ayudar un montón, ¿no? Entonces, con esa finalidad también está hecho un poco el curso. Sí, eso es. Además he intentado a lo largo de la formación poner muy en relevancia o poner en valor la figura nuestra, de los terapeutas, cuando estamos trabajando.
teniendo o entendiendo la aceptación de esos miedos, la necesidad de formación y también un poco la necesidad de cuidarnos, ¿no? como terapeutas, y cuidarnos entre nosotros también. Creo que al final es un trabajo, una parte de nuestro trabajo que es muy demandante, con una muy alta carga a nivel psicológico para nosotros también, y que todo esto es fundamental. Y sí, eliminar todos esos, o intentar eliminar todos esos aprendizajes que tenemos en torno a mitos que nos condicionan en nuestra práctica profesional, y revisar mucho nuestras actitudes ante el suicidio. He intentado hacer una parte en el curso en la que podamos reflexionar en qué momento también nosotros nos encontramos, porque quizás también es cierto que podemos estar muy formados en constante aprendizaje, porque una de las cosas que siempre digo es que debemos estar en constante revisión de qué es lo que yo entiendo por conducta suicida, cuál es mi filosofía ante el suicidio también, porque eso va a condicionar directamente mi práctica profesional, y a la vez, a nivel profesional y a nivel personal, si estoy en este momento, me siento capaz de poder trabajar con personas en riesgo de suicidio, que puede ser que en un momento determinado, por muy formado que esté, no me sienta capaz, y pueda hacer esas derivaciones a otros profesionales que sí estén capacitados para ello, y sería lo más responsable además. Entonces, esa figura del terapeuta he querido tenerla presente a lo largo de todo el curso. Incluso hay una parte en la que hablas de algo que puede ser muy doloroso, evidentemente, que es que los propios terapeutas se pueden llegar a convertir en lo que se llama supervivientes, ¿no? Que ahora nos explicarás por qué se llama supervivientes, y que sean allegados que sufren ese duelo porque se dé al final una muerte por suicidio. Esa parte a mí me gustaría que lanzaras algún tipo de mensaje, al igual que diste en el curso, para los terapeutas que lo hayan podido vivir, y sobre todo también que nos expliques eso de por qué son supervivientes. Perfecto. Supervivientes se llaman a todas aquellas personas en duelo por suicidio, familiares, allegados, seres queridos en duelo por suicidio. Se adoptó el nombre de supervivientes en un estudio que hizo la Asociación Americana de Psiquiatría hace años con respecto al dolor psicológico que sentían las personas en duelo, ¿no? Duelo derivado de diferentes tipos de muertes. Y se comparó el dolor y el sufrimiento que tenían las personas en duelo por suicidio, que si no recuerdo mal, creo que en este ranking que hicieron, también, bueno, pues hacer un ranking al respecto de esto, ¿no? Podría ser cuestionable, pero sí es cierto que es un sufrimiento muy intenso. Creo que está en primer lugar, si no recuerdo mal, el duelo por homicidio, y después estaba el duelo por suicidio, y se comparó ese sufrimiento con el de los supervivientes en los campos de concentración. Y por lo tanto, a partir de ahí recibieron el nombre de supervivientes. Creo que a veces son grandes olvidados, y que es fundamental el trabajo que hacemos en posvención. La posvención es todo ese trabajo que se hace con los supervivientes. Y los terapeutas, a fin de cuentas, también somos supervivientes cuando una persona con la que estamos trabajando en nuestras consultas muere por suicidio. Para los terapeutas es un sufrimiento también muy grande, un dolor muy grande, y que también condiciona en muchos casos nuestra práctica profesional posterior, porque podemos sentirnos juzgados no solamente por los familiares, sino también por otros compañeros, por nosotros mismos, por nuestras creencias. Y ahí creo que es fundamental no solamente la formación como algo preventivo, como un factor protector y preventivo de esta situación para nosotros, que lo es en realidad, sino también el cuidado, ¿no? Ahora se habla mucho del autocuidado del terapeuta, pero yo no solo apelo al tema del autocuidado, sino al cuidado entre nosotros. Y me parece fundamental que los terapeutas también podamos tener espacios donde podamos cuidarnos entre nosotros y poder hablar directamente, que nos ayude a elaborar este duelo que también podamos tener, y sentir ese acompañamiento por parte de otros compañeros y compañeras de profesión. Este clip hace referencia al curso de intervención psicológica en conducta suicida que ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido.